Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo como siempre lo más importante en la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México, el 1150 de AM, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1120 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a través del 600 de AM. Y saludamos a los amigos que nos escuchan en Peto, en el estado de Yucatán, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y en la Sierra Norte del estado de Veracruz, Tantoyuca. Les mandamos un cordial saludo. Y a todos los amigos que están también, nos ven a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, sector productivo, sector pues dinámico que hoy pues está también en la pospandemia produciendo alimentos para la mesa de todos los mexicanos. Bien, y hoy tenemos, José Luis, entrevistas en la producción de frutales en la República Mexicana. Así es, saludamos con mucho gusto al doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo, que como siempre nos tiene temas importantes relacionados con la producción de árboles frutales, que como lo vamos a escuchar, pues son una de las especies más rentables en la República Mexicana. Doctor Nieto, como siempre, nos da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días allá en el estado de Oaxaca. Gracias, José Luis. Gracias, Armando. Buenos días y aquí estamos a la orden. Doctor, bueno, coméntenos, sabemos que como parte del programa Crecer en la Adversidad, usted ha recorrido diferentes comunidades de Oaxaca y muchos otros estados del país, precisamente promoviendo la siembra, el mantenimiento de árboles frutales. Así es. Pues bueno, yo desde que era estudiante, hace más de 40 años, yo siempre he sido un apasionado de los frutales de México, sobre todo los nativos, y ya como profesor de la Universidad de Chapingo, pues siempre he tratado de promover e impulsar y motivar a los estudiantes para que cuando salgan se dediquen a esta actividad que es muy importante. Hace más de 30 años teníamos una dependencia que se llamaba Comisión Nacional de Fruticultura, que ha desaparecido. ¿Y por qué era? Y precisamente esta dependencia pertenecía o dependía de lo que era la Secretaría de Agricultura de aquel tiempo, y fue creada por un egresado de la Universidad de Chapingo, el doctor Salvador Sánchez Colín, que incluso llegó a ser gobernador del Estado de México, y él fue egresado de Chapingo, un promotor e impulsor de la fruticultura, porque en México existen 724 especies frutícolas y de estas 540 son nativas de México. Entonces, y de estas, los ejemplos típicos y que todo mundo conoce, pues tenemos al aguacate. El aguacate, su centro de origen es México y específicamente en la región de Atlisco del estado de Puebla. De ahí incluso se llevaron los materiales genéticos a los Estados Unidos, investigadores y científicos, y nos lo regresaron con el nombre de variedad, que es la variedad más cultivada, que es la variedad Hass. Y así como ha sucedido con el aguacate, pues así ha pasado con muchas otras especies. Entonces, ahora con el tema de la pandemia, la recomendación de las organizaciones internacionales se daban como recomendación que lo que debemos hacer pues es consumir precisamente frutas y verduras, lo más natural, lo más libre de agroquímicos y todo eso. Por eso en el 2021 la UNESCO y la FAO declararon como el año de las frutas y hortalizas. Entonces,
con este potencial que tiene México, porque México está ubicado en la mejor área geográfica del mundo, y con este potencial de ser centro de origen de 540 especies frutícolas, entonces esto es un indicador de que México debe dedicarse, no exprofesamente, pero sí aprovechar el recurso ambiental y de suelo que tenemos, sobre todo del centro de México hacia el sur-sureste, que es a donde se tienen la mayor cantidad de especies. Prueba de ello, que en el centro de México, pues hemos venido trabajando con frutas como el tejocote, que nosotros le denominamos la fruta dorada de la nostalgia, porque hay mucha demanda de este frutal en Estados Unidos y sobre todo con nuestros paisanos que radican en ese país. Ahora, hace 2 años, cuando se firmó nuevamente el Tratado de Libre Comercio, se decía que en Estados Unidos se tienen 38 millones de mexicanos, y ese es el dato oficial que se tienen. Entonces, el potencial de consumo en los Estados Unidos con nuestros paisanos es altísimo. Por lo tanto, no tenemos ningún problema, más bien tenemos la posibilidad de poder explorar y poder aprovechar todo este recurso natural que tenemos. Y dentro de estas especies frutícolas, pues tenemos el aguacate, tenemos a la papaya, a las chirimoyas, a las anonas, al cacao. El cacao, acuérdense ustedes que fue moneda de cambio antes de la llegada de los españoles, y ahora pues está teniendo muchísimo auge, hay mucha necesidad del aprovechamiento de este recurso natural. Así el capulín, el café no es de aquí, pero estamos en una región de mayor diversidad de tipos de café, en fin. Entonces, otro de los ejemplos es que en Estados Unidos, ayer, que fue el Super Bowl del fútbol americano, la fiesta más grande en el deporte en Estados Unidos, pues nuestros paisanos mexicanos ya lograron hacer toda una cultura del consumo del aguacate con el guacamole. Se dijo que se mandaron más de 40,000 toneladas de este oro verde, así se le ha denominado, el oro verde de México, que ahora pues casi es el segundo recurso, la segunda forma, la segunda manera de del ingreso de divisas para México. Entonces, y la otra es el uso de totopos en Estados Unidos. El totopo, que aunque el maíz sea producido en Estados Unidos, pues ahí nuestros paisanos mexicanos lograron que exista toda esa cultura del consumo del guacamole y los totopos. Ahí está el potencial. Comentaba en algún momento que también de España están demandando muchísima fruta de tipo exótico de esta región. Dentro de ellas tenemos a la pitaya, a la pitahaya, al maracuyá y todas las demás frutas exóticas. Entonces, ahora hay que tomar en cuenta que todas estas frutas no tienen precios controlados. O sea, los precios que tienen estas frutas van a depender de la ley de la oferta y la demanda. Esa es una grandísima ventaja en relación a otros cultivos, como es el caso del maíz, del frijol, del café incluso, porque el café también tiene precios tope. Entonces, tenemos un potencial muy, muy grande. Y tenemos que aprovechar este recurso, y sobre todo que a donde nos dediquemos con el tema de los frutales, vamos a entrarle al tema de la sustentabilidad y al tema de la conservación del recurso, sobre todo porque al plantar árboles
ya no movemos el suelo más que al momento de la plantación. Después solo es manejo. Y entonces, porque con todos los demás otros cultivos que cada año estamos moviendo el suelo con tractor, con yunta o con cualquier arado, estamos haciendo o dando la posibilidad de que con las lluvias se provoque la erosión hídrica, mientras que con el frutal ya no, solamente es cuando se establece el frutal y de ahí todo lo demás es puro mantenimiento de agua, de fertilización y de eliminar las malezas que se tienen, y eso se puede hacer con alguna herramienta o algún equipo. Ahora, debemos tomar en cuenta que en toda esta región tenemos, la región sur-sureste de México, tenemos minifundios, es decir, pequeñas superficies que podemos aprovecharlo de forma intensiva, es decir, que no dejar ni un metro cuadrado para su establecimiento. Entonces, con este fundamento, hemos tenido la oportunidad de que nos inviten productores de diferentes regiones de México. Y estuvimos a finales del 2021 y a principios de este 2022 en la costa de Oaxaca, impulsando, hablando y dándole el lugar que se merecen todos estos frutales, como es el cacao, que no es un frutal, pero realmente es una especia, digamos. No es propiamente el frutal porque no se consume la fruta, se consume la semilla. El café, la guanábana, el mamey, el zapote negro, en fin, una gran cantidad de especies que se tienen con un gran potencial productivo, económico y social, porque la gente necesita alternativas. Entonces, estuvimos ya ahí hablando de estos temas, la importancia que se nos han abierto más puertas, y a raíz de esta visita en la costa de Oaxaca, pues ya nos invitaron para recorrer algunas comunidades del istmo de Tehuantepec, en la zona esta de donde hace mucho viento, zona de la Ventosa, pero con ambientes y climas muy ad hoc para la producción de frutales. Doctor Nieto, ¿nos permite por favor unos instantes? Vamos a una pausa y continuamos platicando de este tema. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Hacemos este espacio pequeño para la publicidad y regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos platicando con el doctor Raúl Nieto Ángel en torno a la importancia que tienen los árboles frutales como una manera de proteger el suelo agrícola. Ya lo señaló nuestro especialista, con los árboles frutales solo se mueve una vez el suelo y esto evita la erosión. Y doctor, nos comentaba usted también la importancia que tienen estos cultivos en la zona tropical de Oaxaca, en esa zona cercana, en esa zona del istmo de Tehuantepec, cercana a Chiapas. Pero Armando, tenías una pregunta para el doctor. Doctor, Raúl Nieto Ángel, si nos puede comentar, en todas las regiones que tienen frutales exóticos, trópicos de la República Mexicana, ¿cómo se está dando ese desarrollo que ustedes como profesionistas, como investigadores, también como consultores, están pues trabajando en esas regiones para dar un desarrollo en estas zonas, pues no quedar en la resiliencia, también ser productos redituables que vaya a los mercados locales o a los mercados regionales o también a esos mercados nacionales o internacionales? Fíjate, gracias Armando por la pregunta muy interesante. Y voy a comentar algo que es preocupante. Yo ayer y antier que anduve, estos 3 días que anduve por aquí por el istmo, me encontré con muchos de mis alumnos, que fueron muchos ingenieros que fueron mis alumnos. Y yo les preguntaba,
¿por qué no le han dado la importancia que merecen los frutales para poder apoyar realmente a la gente? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Maestro, los culpables son ustedes. Le digo, ¿y por qué yo? Porque ustedes no nos lo enseñaron. Ustedes nos enseñaron otras cosas, menos este gran potencial que tenemos en nuestro México, porque en todos lados está así. Entonces, yo reconocí que efectivamente somos nosotros los maestros que somos los maestros los responsables de no haber insistido y hablado y capacitado bien a nuestros alumnos en su tiempo y ahora profesionistas. Cuando se vino el auge de los invernaderos hace más o menos 30 años, en 10 años hubo una explosión en el tema de los invernaderos. Y yo recuerdo porque hace 25 años nosotros fuimos los primeros en traer los invernaderos al estado de Oaxaca y ahora se reconoce que se tienen alrededor de 600 hectáreas de invernaderos en Oaxaca. O sea, hubo todo una corriente en este aspecto. Sin embargo, en el tema de los frutales, no. A pesar de que el invernadero es darle a la planta una condición ambiental favorable, pero muy cara, porque el invernadero sale muy caro. Una hectárea de invernadero, lo más barato que se puede tener es con un costo de por lo menos 4 millones de pesos. Una hectárea, 4 millones. El frutal no. El frutal lo que tengo que hacer es ir, recolectarlo, propagarlo, plantarlo y manejarlo. Y no lo estamos haciendo. Miren, el limón hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, llegó a valer en la Ciudad de México hasta 120 pesos el kilo. Y cuando nosotros cortábamos el limón y le exprimíamos, no salía jugo. ¿Por qué? Porque todo ese limón está mal manejado, le falta agua. Lo que no sucede con las frutas que vienen de otros lados, de Estados Unidos o de Chile, son frutas por lo menos jugosas, aunque no tengan la calidad que nosotros requiramos. Entonces, la verdad es que los culpables de que no ha funcionado y no ha avanzado y no ha prosperado el tema del aprovechamiento de los frutales en México, perdón que lo diga, somos las instituciones de educación superior y nosotros los profesores que estamos siendo responsables de la formación de los muchachos. Por eso decía yo que en su tiempo existía lo que era CONAFRUT, Comisión Nacional de Fruticultura, que esa dependencia incluso tenía una escuela de fruticultura a nivel profesional, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Pero todavía más, esta dependencia se encargaba de el estudio de la diversidad, la conservación in situ, la conservación ex situ, la generación de variedades y la promoción para su aprovechamiento. Entonces, al acabarse esa dependencia, al borrarla del mapa, pues todo se abandonó. Aun cuando tenemos el superpotencial, hacíamos cuentas, por ejemplo, con limón, ahora andando en el Istmo. Yo le decía a la gente, ¿a cómo vendieron ustedes su limón? Que su limón tiene un problema, que es el desabasto de agua para riego. Y me decían, nosotros estuvimos vendiendo a 40 pesos kilo. Y yo les decía, si ustedes obtienen, ¿cuánto obtienen? Y sacamos los cálculos. ¿Cuánto han logrado obtener? ¿Cuántas toneladas más o menos por hectárea? Decían, pues hemos obtenido hasta 20 toneladas. Y conste que 20 toneladas es poco, porque se puede llegar hasta 60 o más, pero 20 toneladas por hectárea.
20 toneladas, 20,000 kilos por 4, 2 por 4, 8, 800,000 pesos. Y comparábamos con lo que da una hectárea de maíz. Decían, nosotros aquí cosechamos 1 tonelada de maíz. Y la tonelada, como está considerado como un maíz criollo, tiene un valor aproximado de 10 pesos kilo, porque tiene un valor mayor todavía que el precio de garantía y el precio controlado. Entonces, 1 tonelada por 10 son 10,000 pesos al año. Y le invierten como 6, o sea, su ganancia son 4,000 pesos anuales. Y yo estoy de acuerdo que hay que dedicarse a los cultivos básicos porque es lo básico para poder sobrevivir. Pero con 4,000 pesos no se puede vivir. Entonces yo les decía, dedíquenle una superficie de terreno al maíz, al frijol, a los cultivos básicos y el resto frutales. Y con frutales y con ese ejemplo de 20 toneladas, de 20,000 kilos por 4, son 800. Ahora, no lo vendan a 40, véndanlo a 10. De todas maneras, 20 toneladas por 10 pesos kilo son 200,000 pesos por hectárea por año. Y lo que yo decía hace rato, yo el frutal, el suelo solo muevo cuando planto el frutal, de ahí ya nunca más vuelvo a mover el suelo. Y entonces le estoy haciendo un favor a la naturaleza en donde yo estoy cuidando ese recurso natural que es el suelo. Y 2, yo le estoy heredando a algo, le estoy heredando un recurso que lo puede aprovechar mi hijo, mis nietos, que eso es lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros papás. Ahora, doctor Nieto. Sí. Doctor Nieto, ¿qué podemos hacer para encontrar un balance entre una producción adecuada de árboles frutales y la sobreexplotación, como llega a darse en el caso del aguacate, que por el buen precio que tiene, pues mucha gente decide sembrar aguacate y de alguna manera destruir los ecosistemas que existen en ciertas zonas del país? Lo que necesitamos, mira, otra situación importante. Hace igual más de 25 años, antes de más para allá de 25, teníamos una dependencia que se llamaba Extensión Agrícola. Esa dependencia se encargaba de contratar a la mayoría de los técnicos que egresaban de las universidades o de las escuelas a nivel secundaria y a nivel preparatoria, e incluso los de posgrado. Toda esta gente se encargaba de la capacitación y el seguimiento a los productores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos técnicos capaces, conscientes de que anden apoyando, así como... Parece que tenemos problemas con la conexión con el doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo, pero bueno, ahí está ya la propuesta de tema, Armando, en el sentido de que los árboles frutales pueden ser una excelente opción para la producción agrícola en México, tomando en cuenta pues las ventajas que ofrecen estas variedades. Así es, José Luis, como nos platicaba el doctor Nieto, México, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, diferentes ecosistemas en el sur, en el Pacífico, en el Golfo, en las partes norte, donde pues hoy se está trabajando con los árboles frutales para tener economía en cada región, en el mercado local, los mercados nacionales, los mercados internacionales, que muchos productos mexicanos llevan a esos mercados, las grandes ligas. ¿Por qué? Por la calidad, el trabajo que se le está dando, la rentabilidad de estos productos, y esto pues va asociado todo a lo que es un seguimiento, un acompañamiento de extensionismo a cada región, José Luis, y pues un producto, pues productos como carambola, como pitahayas, pitayas, y otros productos también en el sur, José Luis, mangos, manilas, ataulfos y otros productos que hay en toda la República Mexicana y que son rentables, y les da también una certeza social y económica a cada comunidad. Y sobre todo la importancia que tienen algunas regiones del centro, del sur sureste mexicano
para desarrollar diferentes variedades comerciales. Ahí está el caso del cacao, está el caso del limón, de otro tipo de cítricos que tenemos en la República. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más información aquí en Acústica Rural. Recuerde usted, nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook Live como Acústica Noticias, también en las frecuencias de Acústica Radio en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en otros puntos de la República Mexicana y en televisión a través de la gran cadena Albavisión, a quienes les enviamos un saludo muy cordial. Vamos a una pausa y continuamos con más en este programa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, tenemos el gusto y el privilegio de platicar con la maestra Lina Paul Alfaro. Ella es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Este organismo global que se encarga precisamente de velar por todos estos aspectos relacionados con la alimentación en prácticamente todo el planeta. Le comento brevemente el antecedente de esta entrevista. Hace unos años se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que persigue varios objetivos. Primero, analizar las condiciones del planeta mediante las cuales la actividad del hombre está generando cambios importantes en el patrón del clima prácticamente desde la Revolución Industrial. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, por ahí de la década de los 1780s, que inicia en Inglaterra. La actividad humana ha provocado desórdenes climáticos que lamentablemente en estos últimos años pues ya están provocando situaciones que todos conocemos: sequías extremas, fríos extremos, temperaturas elevadas extremas. Pero hay un punto interesante que nos interesa tratar con nuestra invitada. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, que es un tema que compete directamente a la FAO? Maestra Lina Paul Alfaro, es usted muy amable en tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Acústica. Un saludo especial a todos quienes están escuchando este programa. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ya introduje en el contexto lo que está haciendo este grupo de expertos. Sabemos que su tarea es amplísima en este diagnóstico y propuesta de acciones para combatir el cambio climático. En el terreno de la organización que usted preside aquí en México y en general para las Américas, maestra, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Bueno, en realidad, como sabe, como bien lo ha dicho, este panel intergubernamental, este grupo de expertos a nivel mundial, que están constantemente estudiando sobre el impacto del cambio climático, sobre los aumentos de la temperatura, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan este calentamiento en el planeta absolutamente inusual. Bueno, ellos han estado, como usted bien lo ha dicho, desde 1988 estudiando esto muy profundamente. Solo para darles una idea, bueno, hay 3 grupos de trabajo dentro del IPCC. Un grupo de trabajo, el grupo 1, que se encarga de las bases físicas del cambio climático, identificar esos elementos que están ahí y que provocan este cambio climático. Está el grupo 2, que habla sobre los impactos, la adaptación, la vulnerabilidad. Y está el grupo de trabajo 3, que es el que se encarga de la mitigación del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de esas emisiones que se provocan generalmente por el transporte, la industria, todo esto que es la combustión de lo que provoca estas emisiones, sobre todo el combustible fósil, la utilización de combustible fósil, y que provocan un engrosamiento en la atmósfera que al entrar los rayos del sol no permite que salgan. Ustedes saben que los rayos del sol generalmente calientan la Tierra, pero logran salir. Pero estos gases de efecto invernadero
lo que hacen es un engrosamiento que no permite que salgan los rayos que han entrado a la Tierra y que se mantienen ahí y que hacen que la temperatura aumente. Y que por lo tanto se generan todos estos impactos que estamos viendo ahora y que efectivamente vamos a hablar. Tenemos un pequeño problema con la comunicación con la representante de la FAO. Sí. Maestra, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que tuvimos una breve interrupción mientras usted nos estaba dando a conocer los trabajos que realizan estos 3 grupos del IPCC y bueno, pues ya al último usted nos comentaba precisamente en torno a los resultados. Bien, parece ser que tenemos problemas con el enlace. Maestra, ya lo retomamos. Tenemos problemas. Bueno, Armando, importante todo este tema que estamos desarrollando y que tiene que ver precisamente con los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, ya que es un tema que afecta prácticamente a toda la humanidad. Así es, José, y los factores que afectan, pues vamos a ver la transformación de los alimentos, la distribución de los alimentos, la disponibilidad de los alimentos, y esto que nos llega también a estos cambios que hay en el globo terráqueo, la temperatura, pues hay estrés en todos estos factores, que lleguen los alimentos a las comunidades, a las ciudades, y que pues y esto pues genera también hoy en día pues un estrés también en algunos países, ese estrés de que no haya también estos alimentos. Bien, parece ser que ya retomamos el contacto con la representante de la FAO en México. Maestra Lina Paul Alfaro, nos comentaba usted el trabajo que viene realizando este grupo de expertos y lo que ha ocurrido en los últimos años. No, y lo realmente terrible que es este 6º informe, vaya, lo que asusta este 6º informe de estos científicos, porque lo que ahora dicen es el cambio climático es inequívoco, ya está aquí, el cambio climático está generando grandes impactos en todo el planeta, o sea, ya lo vemos en todos los países, y el cambio climático ya tiene algunos elementos que son irreversibles. Sí. Maestra Lina, nos comentó usted que de cambios que se dan de manera irreversible. La costa, salinización de algunos acuíferos en la costa y que va a generar gran impacto. Maestra Lina Paul, si nos puede comentar los factores que afectan a la producción de los alimentos por el cambio climático. Podemos hablar de transformación, distribución y también disponibilidad de los alimentos. No todos los países tenemos las mismas variables, unos afectan más y otros están afectando menos, pero en sí es una baja también en esa producción y causa estrés dentro de la producción de los alimentos. Efectivamente, digamos, ¿cuáles son los impactos del cambio climático? Que ya son evidentes, ya tienen la base científica, ya no son una elucubración, están ahí. Los impactos más grandes son los cambios en las precipitaciones, en las lluvias. Hay eventos extremos, como usted dijo al inicio, inundaciones y periodos de sequía prolongados. Esto es un impacto directo a la agricultura. Quiero decir, esta agricultura que resiente estos cambios en los patrones de lluvia, incluso traslados de los patrones de lluvia en términos de tiempo, cuando inicia el periodo lluvioso y cuando finaliza el periodo lluvioso, tiene también un impacto en la agricultura. Hay zonas en donde el café, por ejemplo, va a desaparecer porque inicia el periodo lluvioso más tarde, hay grandes inundaciones que no le convienen al café, que llueve en ciertos periodos, hay aumentos de la temperatura en varios sitios y entonces el café tiene que ir subiendo subiendo en términos geográficos.
Entonces, hay impactos enormes en términos de las precipitaciones, en términos de las olas de calor y de lo que resiste una planta ante ese estrés, la falta de agua, pero también el aumento de las temperaturas. Son sobre todo lo que está impactando aún más a la agricultura, que es sin duda una de las grandes víctimas del cambio climático, si no la mayor. A este respecto, maestra Lina Pol, ¿todas las regiones del planeta se ven afectadas de igual manera por toda esta serie de fenómenos? ¿O se ha identificado que en las Américas, que es uno de los principales centros productores de alimentos, tengamos regiones que sean más sensibles, más vulnerables? Sin duda hay algunas regiones del planeta mayormente afectadas. Las islas, por ejemplo, en el Caribe, por los aumentos del nivel del mar, siempre tienen mayores impactos. Estamos viendo, por ejemplo, unas temporadas de huracanes con mayor fuerza. Huracanes incluso que dan giros de 360 grados, o sea, regresan a su punto original y vuelven a pasar por alguna de estas islas, como lo que sucedió hace algunos años en Grenada. Sin duda son una región muy impactada. La región del corredor seco centroamericano es otra de las regiones ante la falta de agua y los periodos secos de mayor severidad. Vimos algunos países de Centroamérica con periodos secos dentro de lo que se llama el invierno para Centroamérica, que es en realidad el periodo de lluvias, y vimos periodos secos de hasta más de 31 días. No hay planta, no hay semilla que resista ese periodo, y son países donde los sistemas de riego son muy pobres, son muy pocos. La agricultura depende de la lluvia. Lo vemos también aquí en México, en toda la zona del Golfo, que obviamente el impacto de los huracanes, ya lo vimos en algunos estados como Veracruz, como Tabasco, donde realmente el impacto es mayor, o en Chiapas y otras zonas costeras que realmente se ven mayormente impactados. Lo vemos también en el norte de México, con algunas de las regiones con altos niveles de estrés hídrico, falta de agua, y esto se va a acelerar aún más. Ya hay un trabajo muy fuerte para que se pueda tener una agricultura y que se incremente la agricultura con sistemas de riego. Lo vimos en la zona del Yaqui, que es una de las promesas que se ha hecho de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para esta zona, diciendo necesitamos un sistema de riego en toda esta zona porque hay serios problemas de agua, y esto francamente impacta a la agricultura de esta región. Entonces, maestra, disculpe que la interrumpa. ¿Nos permite, por favor, unos segundos? Tenemos que hacer una pausa comercial y continuamos abordando este tema. Claro que sí. Gracias, maestra. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la maestra Lina Pol Alfaro, sobre este informe que lleva a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en torno a los efectos del cambio climático. Y maestra, bueno, pues usted tuvo oportunidad de participar en este programa, en este esfuerzo denominado el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Parece que a través de la preservación de los ecosistemas naturales que existen en todo el planeta, es una de las formas que tenemos para abordar los efectos del cambio climático y tratar de revertirlos, maestra. No, efectivamente, mira, yo creo que los informes del IPCC muestran de manera contundente que el cambio climático está aquí y que además es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la temperatura ya está aumentando y francamente no vemos el cambio en los países, sobre todo en los países emisores,
de gases de efecto invernadero, no vemos ese cambio y ese interés porque se reduzcan estas emisiones y por lo tanto no sigamos aumentando la temperatura. De tal manera que lo que nosotros planteamos con la década de restauración, con el decenio de la restauración de los ecosistemas, empezamos ahora, esta es la década, ya no nos queda más tiempo, es ahora o es nunca, o sea, no hay alternativa. Si ahora ya vemos algunos elementos, algunos impactos del cambio climático que ya no se pueden revertir, al menos no en los próximos 100 años, todavía tenemos la oportunidad de hacer frente a esto si realmente restauramos todos nuestros ecosistemas. Y no hablamos solo de restauración ecológica, que significa sembremos árboles, hagamos bosques, restauremos ese pulmón que se necesita, eso es una parte importante, pero también cambiemos la forma de hacer la agricultura, cambiemos la forma de hacer las cosas que usualmente hacemos, porque todos tenemos una responsabilidad en esto. No hay nadie que va a esto. Por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Esto es decisión de los gobiernos, si emiten o no emiten. Bueno, eso no es cierto. Imagínate que en el planeta se pierde y se desperdicia más alimento del que es necesario para evitar el hambre en el mundo. Se desperdicia y se pierde más alimentos. Solo para dar una idea de lo que esto significa, si es que las pérdidas y desperdicios fueran un país, serían el tercer país que más impacta en el cambio climático. Y esto de las pérdidas y desperdicios de alimentos es algo nuestro. ¿Cómo no tiramos las cosas a la basura? ¿Cómo aprovechamos esto? Porque si tiramos una naranja al basurero, conste, estamos tirando 10 litros de agua que sirvieron para producir esa naranja. Entonces, todos tenemos un papel que jugar. Y el decenio lo que te dice es cambiemos la forma de hacer las cosas. Cambiemos la forma de hacer la agricultura. Hagamos una agricultura con riego, pero utilizando poca agua, con tecnología de goteo para que realmente no desperdiciemos ese recurso. Hagamos una agricultura que proteja la biodiversidad en el suelo, que realmente respete eso, que use menos agroquímicos, que realmente pueda utilizar al máximo los potenciales que da la tierra. Hagamos una vida en general diferente porque no nos queda mucho tiempo. Y a mí no me gusta ser apocalíptica, pero es verdad. El último informe del panel intergubernamental nos dice no hay mucho tiempo y las consecuencias ya las estamos padeciendo. Las inundaciones que hubo en Europa, por ejemplo, que podrían decir esto no es un problema de Europa. Bueno, las inundaciones recientes en Alemania, en Francia, en otros países europeos lo demuestra. Las pérdidas que hay de la agricultura en general en América, que es uno de los, como tú bien lo dices, es el principal productor de alimentos del mundo, ya lo estamos viendo, estos impactos, y es mayor. O sea, el deshielo en los polos realmente nos está trayendo consecuencias muy graves. Por ejemplo, cambia la temperatura de los océanos, y eso significa que las especies de peces que conocemos ahora en estos océanos no van a sobrevivir o se van a ir más hacia abajo, que es donde las temperaturas son las adecuadas para ellos, y la pesca va a tener mayores problemas. No vamos a poder encontrar la cantidad de peces necesarias para alimentar a nuestra población. Entonces, la década de la restauración de ecosistemas que fue aprobada por Naciones Unidas y que, bueno, yo tuve el honor de liderar y de ir a los países a convencer a todos los gobiernos, y que tuvimos una respuesta fabulosa, debo decir, México entre ellos, un apoyo extraordinario. Esperamos que esta década, esperamos que de verdad antes del 2030 podamos restaurar nuestros ecosistemas. Maestra Lina, a nivel global, ¿qué se está haciendo con los efectos de cambio climático en la producción de los alimentos? Pues usted lo comentó hace un momento, las tierras, el mar también. Va a haber afecciones en la producción pues, de los granos, de hortalizas.
en los mares, pues también los peces, en la ganadería, pues también el aumento de gases de efecto invernadero. Hoy en día, ¿qué están haciendo ustedes a nivel internacional? Mira, no solo nosotros, en general, gobiernos, universidades, yo creo que este tiempo, este periodo, el más oscuro que ha vivido la humanidad, ahora afectado con una pandemia, también ha dado lo mejor de nosotros. El informe del panel intergubernamental refleja también los extraordinarios esfuerzos que se han hecho en innovación y en tecnología. Cómo se está poniendo a disposición de todos. Y cuando hablo de tecnología, hablo también de tecnología barata, adaptada a las condiciones de los países. La FAO está muy interesada en que esta tecnología que respeta el medio ambiente, pero que también incrementa la producción, la productividad, se disperse a todos los países, llegue a todos los rincones. Porque lo cierto es que pensamos poco en el tema de cambio climático, no lo vemos, no es algo que vemos. En general los gobiernos no lo ven. Y entonces es muy difícil, digamos, si tú no lo ves en un periodo de 5 años, es muy difícil que realmente reflexiones y digas, hay que cambiar las cosas. Y la FAO lo que provee es asistencia técnica, tecnología probada en territorios y que tuvo resultados positivos y los lleva a todos los países del mundo. Y hay mucha. Los jóvenes, sobre todo, una cosa extraordinaria, están haciendo cosas maravillosas para realmente incrementar la productividad, porque no queremos que los agricultores padezcan o sean los que paguen los costos de esto. Tienen que haber mejores precios en la agricultura, pero también respetando los límites que la naturaleza está imponiendo. Porque la naturaleza nos ha subsidiado todo este tiempo. Y la naturaleza ha dicho, ¿saben qué, señores? No más. Ustedes o se comportan o hacen las cosas respetando esos límites, o realmente las consecuencias que van a tener van a ser cada vez peores. Y ya lo vemos, los agricultores están perdiendo en su producción, en la distribución de esos alimentos, cada vez con mayores problemas de acercar a los productores con los consumidores, y se está generando un mayor número de intermediarios que son los que realmente afectan en mayor medida a los productores. Sin embargo, estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, y como FAO, como organismo de Naciones Unidas, nuestro deber es dispersarlo, es llevarlo a todos aquellos que realmente lo necesitan. Y estamos haciéndolo en las cadenas de leche acá en México, estamos haciendo con la alimentación escolar, estamos trabajando con la CONAPESCA y con INAPESCA para ver el tema de cómo mejoramos estas zonas de protección marinas, cómo avanzamos en la protección de estas áreas en donde se generan más cosas. Por ejemplo, la FAO diseñó en Roma, en su sede, unas redes especiales para proteger a la vaquita marina y a otras especies, pero que también los pescadores pudieran tener mayores beneficios y mayor captura de algunas de las especies que no están protegidas. Maestra Paula Alfaro, perdón, lo que pasa es que el tiempo se nos agota, este tema sabemos que es amplísimo. Brevemente, maestra, ¿qué pasa con los sistemas de producción intensivos en agricultura, en ganadería, en pesca, que tenemos entendido contribuyen a esta producción de gases de efecto invernadero, y cómo enfrentar concretamente el problema del desperdicio de comida? Bueno, esto es súper importante que lo digan. Nosotros acabamos de terminar un estudio sobre los mitos y realidades en esto. Y no es tan cierto que sean las grandes o la producción intensiva de alimentos los que provocan estos efectos.
Hay también problemas en la pequeña producción, incluso en las producciones más tradicionales como las milpas. Yo creo que eso es un cambio que todos tienen que hacer. Eso en primer lugar. Y además ya se está trabajando con la grande, con la pequeña empresa, en hacer los cambios necesarios. Y en términos de pérdidas y desperdicios, estamos trabajando, por ejemplo, con la Central de Abastos de la Ciudad de México para hacer una economía circular, le llamamos nosotros, un modelo de economía circular donde la pérdida y desperdicio de alimentos realmente se mejore esto, y yo creo que lo estamos haciendo sobre todo en la Central de Abastos con muy buenos resultados. Yo estoy realmente muy contenta porque eso se va a dispersar en todos los mercados del país, que en los mercados es uno de los sitios donde mayor pérdida y desperdicio de alimentos se da, pero también en los hogares, y ahí estamos empezando una campaña para poder evitar que esto suceda, que las personas tiren estos alimentos y los desperdicien. Pues maestra Lina Pola Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO en México, de veras le apreciamos mucho estos conceptos y permítanos seguir en contacto con usted. Es usted muy amable. No, al contrario, muy amables a ustedes y de verdad, ustedes, cada uno de nosotros somos el cambio. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Gracias. Buenos días. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y también le apreciamos mucho la asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Recuerde, estamos en radio, en televisión, en redes sociales a través de Acústica Noticias. Que tenga usted excelente día y muchísimas gracias por acompañarnos.